La lluvia caía con una furia implacable sobre las calles empedradas de aquel pueblo olvidado, transformando el polvo del camino en un lodo espeso que parecía querer tragarse los recuerdos. Alejandro detuvo su flamante auto deportivo frente a la fachada de la que alguna vez fue su casa, pero la imagen que golpeó sus ojos fue más dolorosa que cualquier rayo cruzando el cielo gris. Allí, bajo el azote del agua y el viento frío, estaban sus padres, don Ernesto y doña Carmen, figuras encorvadas y frágiles que sostenían con manos temblorosas un par de maletas viejas y cajas de cartón que se deshacían por la humedad. No había rastro de la calidez de aquel hogar, solo el vacío de una puerta cerrada con cadenas y el eco de una injusticia que clamaba al cielo mientras el lujo del vehículo de Alejandro insultaba la miseria que tenía enfrente. El contraste era una puñalada directa al corazón de cualquiera que pasara por esa calle desolada, viendo al hijo exitoso bajar de un coche que valía más que toda la cuadra mientras sus creadores tiritaban de frío. Doña Carmen, con el rostro surcado por arrugas de preocupación y lágrimas que se camuflaban con las gotas de lluvia, apretaba contra su pecho un viejo álbum de fotos envuelto en plástico, como si fuera el último tesoro de una vida que le acababan de arrebatar. Don Ernesto, por su parte, mantenía la espalda lo más recta que sus 72 años le permitían, pero sus ojos evitaban encontrarse con los de Alejandro, reflejando una mezcla insoportable de orgullo herido, vergüenza profunda y una decepción que pesaba más que el mismo cielo plomizo. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al ver el estado deplorable de los dos seres que lo habían dado todo para que él pudiera vestir esos trajes de seda y vivir en la opulencia de la capital. El agua corría por sus zapatos de diseñador mientras caminaba hacia ellos, dándose cuenta de que el brillo de su fortuna no era más que una sombra comparado con la oscuridad de este momento tan desgarrador. Las cajas de cartón que contenían los últimos restos de una vida de esfuerzo se desmoronaban lentamente, dejando ver retazos de manteles bordados y libros amarillentos que terminaban manchados por el barro de la calle. Era una escena de abandono total, una traición silenciosa que se materializaba bajo la tormenta más fuerte que el pueblo hubiera visto en décadas, marcando el inicio de una tragedia familiar. Cada segundo de silencio entre el hijo, millonario, y los padres desahuciados aumentaba la tensión dramática, haciendo que el espectador sintiera una indignación creciente ante la pasividad de un hombre que parecía haber olvidado sus raíces por completo. Las luces del auto de lujo seguían encendidas, iluminando cruelmente la fragilidad de doña Carmen, quien apenas podía sostenerse en pie debido al cansancio y la humillación de haber sido expulsada de su propio refugio. El sonido del agua golpeando el metal del coche y el pavimento creaba una atmósfera asfixiante, donde la riqueza y la pobreza se enfrentaban cara a cara en un duelo moral que prometía revelar secretos oscuros. ¿Cómo era posible que el éxito de un hijo se convirtiera en la sentencia de desamparo para quienes lo sacrificaron todo por su futuro académico y profesional? La mirada de los vecinos, que observaban desde la seguridad de sus ventanas, añadía una capa de juicio social que Alejandro no podía ignorar, sintiendo el peso de la culpa antes siquiera de pronunciar la primera palabra. El cartel de propiedad privada, colgado en la reja de la casa, con el logotipo de su propia empresa constructora, brillaba bajo la lluvia como una burla macabra hacia los ancianos que construyeron esas paredes con sudor y sacrificio. La lluvia no solo mojaba sus ropas, sino que parecía lavar la máscara de perfección que Alejandro había construido cuidadosamente en la gran ciudad, dejando al descubierto a un hombre que, en su ascenso al poder, había pisoteado los cimientos de su propia historia personal. El gancho estaba lanzado, una imagen de desolación absoluta que exigía una explicación inmediata y una reparación que parecía casi imposible de alcanzar. Este momento representa la ruptura total de los lazos más sagrados, dejando una pregunta en el aire que quema más que el frío de la tormenta.
¿Qué valor tiene el dinero si el precio es la dignidad de tus propios padres? La imagen final de este bloque muestra a Alejandro parado en medio del lodo, con el agua arruinando su traje caro, mientras se da cuenta de que el desastre que tiene frente a él no es un accidente de la naturaleza, sino una consecuencia directa de su propia ambición desmedida. La tensión es tan alta que se puede sentir el dolor de doña Carmen en cada respiración entrecortada, preparando el terreno para una historia donde la verdad dolerá más que cualquier pérdida material. Es una invitación a quedarse y descubrir cómo se llegó a este punto de no retorno. Antes de continuar con esta impactante historia, te invito a que te suscribas al canal para no perderte el desenlace y nos cuentes en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Alejandro Ramírez no siempre fue el hombre gélido y calculador que bajaba de autos de lujo con la barbilla en alto y el corazón blindado por billetes de alta denominación. Detrás de sus trajes italianos y su agenda saturada de reuniones millonarias, se escondía el hijo de una pareja de tenderos que pasó décadas contando centavos para que él tuviera libros nuevos cada semestre. La pequeña ciudad de casas color tierra y calles de piedra fue su primer universo, un lugar que ahora le resultaba ajeno y extrañamente pequeño, como un zapato viejo que ya no encajaba en su pie, transformado por el éxito. Su ascenso en el mundo inmobiliario de la Ciudad de México fue meteórico, pero en cada peldaño que subía parecía dejar un fragmento de su gratitud en el camino, reemplazándola por una ambición que no conocía límites ni fronteras morales. La vida de Alejandro era una coreografía perfecta de apariencias, donde el lujo servía como un escudo para ocultar la sencillez de sus orígenes, algo que le provocaba una punzada de vergüenza inconfesable. Se había convertido en un experto en evitar preguntas sobre su infancia, construyendo una narrativa de hombre hecho a sí mismo que no le debía nada a nadie, ni siquiera a los ancianos que se quedaron atrás. Su vulnerabilidad más profunda era el miedo cerval a que sus socios de la élite descubrieran que su primer escritorio fue el mostrador de madera de una tienda de abarrotes con olor a canela y jabón. Esta desconexión emocional no fue un evento súbito, sino una erosión lenta causada por años de priorizar el estatus sobre los lazos de sangre que ahora se estiraban hasta casi romperse por completo. En el rincón más sencillo del pueblo, don Ernesto y doña Carmen vivían una realidad diametralmente opuesta, marcada por la austeridad que queda después de haber entregado hasta el último aliento por el futuro de un hijo. Después de vender su amada mercería, el motor de su existencia durante 40 años, se retiraron a la vieja casona familiar con la esperanza de que la vejez fuera un tiempo de descanso y pequeñas alegrías compartidas. No pedían mucho: el calor de una sopa de fideos, el sonido de la radio por las tardes y sobre todo la llamada semanal de Alejandro, que cada vez se hacía más corta, más fría y más espaciada. Para ellos, el éxito de su hijo era su mayor orgullo, el trofeo invisible que colgaban en las paredes de su memoria para justificar cada privación y cada sacrificio que hicieron con amor. Sin embargo, detrás de la fachada de orgullo paternal, los Ramírez enfrentaban una precariedad económica que guardaban bajo llave para no preocupar al gran empresario que creían haber formado con tanto esmero y dedicación. Las facturas se acumulaban sobre la mesa de la cocina y las reparaciones del techo se posponían indefinidamente mientras doña Carmen remendaba las mismas sábanas una y otra vez con una paciencia que solo conocen las madres. Alejandro, inmerso en su burbuja de rascacielos y cristales templados, enviaba dinero de manera mecánica, una cifra que para él era insignificante, pero que sus padres administraban con el rigor de un tesorero para sobrevivir dignamente. Nunca sospecharon que la seguridad de su hogar pendía de un hilo legal, un documento que firmaron confiando plenamente en la supuesta protección que el apellido Ramírez les otorgaba. La propiedad, ese refugio de muros gruesos y patio con limoneros, había sido puesta a nombre de Alejandro años atrás.
bajo la premisa de proteger el patrimonio familiar de impuestos y burocracias complicadas. Fue un acto de fe absoluta, un traspaso de soberanía basado en el amor incondicional que los padres sienten por sus hijos, sin imaginar que las leyes de los hombres son más frías que la sangre. Para Alejandro, la casa era simplemente un activo en su balance general, un número más en una hoja de cálculo que su equipo legal gestionaba con la eficiencia de una máquina sin alma ni memoria. El contexto emocional de este hogar, lleno de risas infantiles y marcas en el marco de la puerta que medían el crecimiento de un niño, fue borrado por la lógica implacable del mercado. Don Ernesto intentaba mantener la compostura de jefe de familia, ocultando a su esposa que los ingresos de la jubilación apenas alcanzaban para cubrir los medicamentos que sus cuerpos cansados exigían cada vez con mayor urgencia. Se sentaba en el porche a mirar el horizonte, esperando ver aparecer el coche de su hijo, no por el dinero que pudiera traer, sino por el abrazo que necesitaba para sentir que su vida había valido la pena. Mientras tanto, en la capital, Alejandro firmaba contratos que decidían el destino de miles de personas, ignorando que el contrato más importante de su vida, el de la lealtad familiar, estaba a punto de ser rescindido. La distancia física entre la gran metrópoli y el pueblo se convirtió en un abismo moral donde los valores tradicionales se ahogaban en el ruido ensordecedor del progreso y la codicia. Doña Carmen, con su fe inquebrantable, seguía rezando cada noche frente a una foto vieja de Alejandro, pidiendo a Dios que lo cuidara del estrés y de las malas compañías que abundan en las alturas del éxito comercial. Ella era el pegamento emocional que mantenía la esperanza viva, convencida de que su pequeño Alex regresaría algún día con la misma mirada brillante que tenía cuando jugaba en el patio de la tienda. Ignoraba que el hombre en el que se había convertido su hijo ya no reconocía el valor de los momentos simples. Cegado por el resplandor de las luces de neón y los aplausos de personas vacías, la vulnerabilidad de los ancianos era absoluta, pues su único defensor era el mismo hombre que, sin saberlo, estaba firmando la orden que los lanzaría a la intemperie. Total, el ambiente en el pueblo era de una calma tensa, con los vecinos observando de reojo cómo la casa de los Ramírez comenzaba a deteriorarse ante la falta de recursos de sus habitantes, contrastando con las noticias del éxito del hijo. Se murmuraba en la plaza central sobre la ingratitud de los que se van, pero nadie se atrevía a decir nada a don Ernesto, cuyo orgullo era una fortaleza que nadie quería asaltar por respeto. Esta situación de abandono silencioso preparó el escenario para una tragedia que nadie vio venir, excepto aquellos que entienden que el poder sin compasión es una bomba de tiempo lista para estallar. El clima emocional era de una dignidad herida, donde cada silencio pesaba más que las palabras y cada mirada de lástima de los vecinos era un golpe al corazón. Alejandro vivía en un estado de negligencia emocional selectiva, bloqueando los recuerdos de su infancia para poder operar con la frialdad necesaria en un mundo empresarial donde la empatía se considera una debilidad imperdonable. Su oficina era un templo a la modernidad, lleno de trofeos y reconocimientos que le recordaban constantemente lo lejos que había llegado desde aquel pueblo polvoriento que ahora prefería olvidar por completo. Sin embargo, en las noches de insomnio, el olor del pan recién horneado por su madre o el sonido de las herramientas de su padre lo asaltaban, recordándole que no podía huir de su esencia para siempre. Era un hombre dividido, una cáscara brillante que por dentro llevaba el vacío de quien ha vendido su alma al mejor postor por un poco de reconocimiento social. La presión de su entorno social también jugaba un papel crucial, pues su círculo de amigos y socios despreciaba cualquier vínculo con la ruralidad o la pobreza, fomentando en él un complejo de superioridad muy frágil. Alejandro sentía que debía demostrar constantemente que pertenecía a ese
ese mundo de privilegios, y cualquier conexión con sus padres humildes ponía en riesgo la estabilidad de su fachada de magnate inmobiliario internacional. Esta dinámica tóxica lo llevó a delegar la gestión de sus asuntos personales a personas que no compartían su historia, convirtiendo a su familia en un pendiente más en una lista de tareas administrativas. El conflicto latente estaba listo para emerger de la sombra, pues la vida tiene formas muy crueles de recordarnos de dónde venimos cuando intentamos negar nuestras propias raíces. Finalmente, este contexto de éxito material frente a ruina emocional establece las bases de una colisión inminente entre el hijo pródigo y los padres olvidados en el tiempo. El escenario está listo para que la realidad golpee la puerta de Alejandro con la fuerza de una tormenta que no distingue entre terno caro y ropa remendada por la necesidad. La pregunta que queda flotando en el aire polvoriento del pueblo es si el corazón de Alejandro podrá descongelarse antes de que el daño sea permanente para los ancianos. Estamos ante el retrato de una familia fragmentada por la ambición, donde la casa no es solo un edificio, sino el símbolo de una traición que está a punto de ser descubierta bajo la lluvia. ¿Podrá la sangre ser más fuerte que la tinta de los contratos legales que ahora dictan el destino de don Ernesto y doña Carmen? ¿Serías capaz de poner tu ambición por encima del bienestar de tus propios padres? ¿O crees que el éxito nunca justifica el olvido de quienes te dieron la vida? Para entender la frialdad de Alejandro, debemos retroceder a sus años de juventud, cuando el aroma a manteca y harina de la mercería familiar no era un recuerdo nostálgico, sino una marca de vergüenza que cargaba en la escuela. Mientras sus compañeros de familias acomodadas llegaban en autos relucientes, él caminaba con zapatos gastados que su padre, don Ernesto, reparaba personalmente con parches de cuero crudo para ahorrar cada peso posible. Esa carencia material sembró en su interior una semilla de resentimiento silencioso, una promesa de que algún día nadie podría mirarlo por encima del hombro ni burlarse del delantal manchado de su madre. Alejandro no veía el sacrificio detrás de cada moneda guardada en el frasco de vidrio sobre el mostrador. Solo veía la pobreza que lo hacía sentir inferior ante el mundo que tanto deseaba conquistar a cualquier costo. Don Ernesto y doña Carmen, ajenos al torbellino de complejos que crecía en el pecho de su hijo, trabajaban de sol a sol con una alegría que solo la esperanza puede dar a los humildes. Vendieron sus terrenos heredados, sus pocas joyas de plata y finalmente el negocio que les dio sustento durante media vida, todo con el único propósito de pagar la matrícula de la universidad más prestigiosa para Alejandro. Tú no naciste para cargar bultos de azúcar como yo, hijo mío, tú naciste para mandar y construir imperios, le decía su padre con las manos callosas apoyadas en sus hombros jóvenes. Fue ese amor ciego y desinteresado lo que paradójicamente alimentó la desconexión emocional, pues Alejandro interpretó el apoyo como una validación de que su pasado era algo de lo que debía huir para prosperar. Durante sus primeros años en la Ciudad de México, el joven estudiante enviaba cartas llenas de promesas, asegurando que compraría una mansión para sus padres y que nunca más tendrían que preocuparse por el precio del gas o la comida. Sin embargo, a medida que el éxito inmobiliario tocaba a su puerta y los ceros en su cuenta bancaria se multiplicaban, esas promesas empezaron a marchitarse bajo el sol de la vanidad y la ambición desmedida. El círculo social de la capital, refinado y cruel, no permitía fisuras en la imagen de perfección, y Alejandro pronto aprendió que mencionar a unos padres tenderos en un pueblo remoto era una invitación al desprecio. Fue así como empezó a construir un muro de silencio, transformando a los seres que le dieron la vida en una especie de secreto de familia que guardaba bajo llave. La relación entre Alejandro y sus padres se convirtió en una transacción financiera,
donde el afecto fue reemplazado por depósitos bancarios mensuales que él programaba desde su computadora sin dedicarle un solo pensamiento genuino. Doña Carmen guardaba los recibos de las transferencias no por el valor del dinero, sino porque eran la única prueba física de que su hijo todavía se acordaba de que ellos existían en algún rincón del mapa. Don Ernesto, sintiendo el vacío de las llamadas telefónicas de 3 minutos, empezó a marchitarse por dentro, dándose cuenta de que el hombre que regresaba de visita cada 2 años ya no era su pequeño Alex. El hijo que habían criado con valores de lealtad y gratitud se había evaporado, dejando en su lugar a un extraño con ojos de hielo y un reloj de oro que costaba más que la casa entera. Hubo un momento clave hace 10 años, cuando Alejandro se casó con Lucía, una mujer de linaje empresarial que despreciaba cualquier rastro de folclore rural en su árbol genealógico recién adquirido. Durante 1960, la boda fastuosa, los padres de Alejandro fueron relegados a una mesa en el rincón más oscuro del salón, evitando que interactuaran con los invitados influyentes que Lucía quería impresionar a toda costa. Don Ernesto, con su traje antiguo pero impecable, vio cómo su hijo le negaba un brindis público, prefiriendo agradecer a sus socios comerciales antes que al hombre que vendió su único patrimonio para pagarle los estudios. Esa noche, mientras el champán corría por las mesas principales, los ancianos comprendieron que habían perdido a su hijo en el laberinto de la alta sociedad y que su presencia era ahora un estorbo. Lucía fue la arquitecta intelectual del distanciamiento definitivo, susurrando al oído de Alejandro que sus padres estarían más cómodos si no se involucraban en la vida acelerada y sofisticada de la gran metrópoli. Ella convenció a Alejandro de que la antigua casona del pueblo era una carga fiscal innecesaria y que ponerla a nombre de su empresa era la decisión financiera más inteligente para proteger el patrimonio de ambos. Alejandro, cegado por el deseo de complacer a su esposa y consolidar su estatus de magnate, aceptó los trámites legales sin cuestionar las intenciones ocultas de la mujer que dormía a su lado. No fue un acto de maldad consciente por su parte, sino una negligencia criminal nacida de la soberbia y de haber olvidado que detrás de cada documento hay seres humanos con sentimientos. En el pueblo, los vecinos recordaban a Alejandro como el niño brillante que prometió volver para transformar la comunidad. Pero con el paso de las décadas, ese recuerdo se tiñó de una amarga decepción colectiva. Veían a doña Carmen caminar hacia la iglesia con el mismo rebozo desde hacía 15 años, mientras las revistas de sociedad mostraban a su hijo inaugurando torres de departamentos de lujo en las zonas más caras. La brecha entre el discurso de éxito familiar de Alejandro y la realidad de abandono de sus padres era un secreto a voces que nadie se atrevía a gritarle en la cara por respeto a los ancianos. La dignidad de los Ramírez se mantenía por un hilo, sostenida solo por la esperanza inquebrantable de una madre que se negaba a creer que su hijo fuera capaz de olvidarla. El pasado de Alejandro está lleno de pequeñas traiciones cotidianas, cumpleaños olvidados, navidades celebradas en cruceros de lujo mientras sus padres cenaban solos y excusas constantes sobre el exceso de trabajo para no visitar el hogar de su infancia. Cada vez que don Ernesto intentaba hablarle sobre los problemas de la casa, Alejandro lo interrumpía enviándole un nuevo cheque, creyendo erróneamente que el dinero puede reparar las goteras del alma o el moho de la soledad. La casa se convirtió en el último vínculo físico entre ellos, el único lugar donde todavía quedaban las marcas del crecimiento de Alejandro en la pared de la cocina y sus viejos cuadernos de primaria. Era un templo de recuerdos que Alejandro ya no visitaba
porque le recordaba quién era antes de que la ambición lo devorara vivo por completo. Un elemento crucial de este pasado es el silencio de los padres, quienes, por un amor mal entendido, nunca le confesaron a Alejandro lo difícil que les resultaba mantener la propiedad con el paso de los años. Don Ernesto prefería pasar hambre antes que admitir ante su exitoso hijo que la casa que él tanto despreciaba era el único lugar donde ellos se sentían seguros y respetados. Esa falta de comunicación honesta creó el vacío, legal y emocional perfecto para que personajes como Lucía y el abogado Rodrigo Mena operaran en las sombras de la burocracia corporativa. Los ancianos confiaban en que la firma de su hijo en los documentos era un seguro de vida, cuando en realidad se estaba convirtiendo en la sentencia de muerte de su tranquilidad y su hogar. El dolor de la madre, doña Carmen, siempre fue el más profundo, pues ella guardaba en una caja de madera todas las fotos que lograba recortar de los periódicos donde aparecía Alejandro en eventos sociales. Ella no veía al empresario arrogante, veía al bebé que arrulló entre sus brazos y al joven que lloró cuando tuvo que partir a la capital para buscar un destino mejor para todos. Su amor ciego impidió que viera las señales de alarma, defendiendo a Alejandro ante las críticas de las vecinas que cuestionaban por qué nunca venía a visitarlos, ni siquiera en las fiestas patronales. Esta lealtad incondicional de los padres es lo que hace que la traición final sea tan devastadora, pues ellos le entregaron las llaves de su vida a quien terminó por dejarlos en la calle. La historia de los Ramírez es el espejo de muchas familias donde el éxito de uno se construye sobre el sacrificio extremo de los otros, dejando una deuda moral que el dinero nunca podrá saldar totalmente. Alejandro creía que había pagado su deuda con creces a través de las transferencias bancarias, ignorando que el tiempo y la presencia son las únicas monedas que realmente tienen valor en el ocaso de la vida. Este trasfondo de sacrificios no correspondidos y vergüenzas injustificadas es lo que dota de una carga explosiva al encuentro bajo la lluvia que vimos al inicio de nuestra narración cinematográfica. Ahora que conocemos de dónde vienen, el impacto de verlos bajo la tormenta cobra un significado mucho más profundo, transformando la escena de una simple tragedia en un juicio final de carácter familiar. El choque de realidades en esa calle enlodada no fue un accidente, sino el resultado de una maquinaria de ambición operada por Lucía Salgado y el abogado Rodrigo Mena. Lucía, desde su oficina de cristal en la capital, veía el terreno de los suegros no como un hogar, sino como una pieza estratégica para cerrar el círculo del residencial Ramírez. Ella convenció a Alejandro de que sus padres estarían mejor en un asilo de lujo, pero nunca le mencionó que el proceso de desalojo ya estaba en marcha de la manera más agresiva posible. Rodrigo, siguiendo las órdenes de Lucía, utilizó la firma digital de Alejandro en documentos que el empresario validaba mecánicamente mientras atendía otras llamadas, sellando así el destino de los ancianos sin que el propio hijo procesara la magnitud de su traición burocrática. Alejandro bajó del auto, sintiendo que el agua helada le calaba hasta los huesos, pero el frío más intenso provenía de la mirada de su padre, don Ernesto. El abogado Mena había enviado notificaciones legales durante meses, documentos llenos de términos técnicos que los ancianos no comprendían, haciéndoles creer que eran simples actualizaciones de impuestos, cuando en realidad eran advertencias de desahucio. Lucía había bloqueado deliberadamente las llamadas de los suegros al celular personal de Alejandro, diciéndole que ellos solo llamaban para pedir más dinero o quejarse de nimiedades. Esta manipulación sistemática creó un muro de desinformación, donde Alejandro creía que todo estaba bajo control, mientras sus padres vivían un calvario de acoso legal y amenazas de desalojo forzoso. ¿Qué está pasando aquí, papá? ¿Por qué están afuera con todas sus cosas bajo esta tormenta?, preguntó Alejandro, con la voz quebrada por una mezcla de confusión y una culpa que empezaba a arderle en el pecho. Don Ernesto no respondió, simplemente apretó la mano
de su esposa, quien sollozaba en silencio mientras el agua escurría por su cabello cano y empapaba su vestido humilde. Fue entonces cuando Rodrigo Mena, el abogado, apareció detrás de una de las patrullas que custodiaban el desalojo, sosteniendo una tableta electrónica con una frialdad que helaba la sangre. Con un gesto cínico, le mostró a Alejandro la orden judicial de lanzamiento, un documento que llevaba la rúbrica digital de la empresa constructora y la autorización expresa del director general, el mismo Alejandro Ramírez. El conflicto estalló en ese instante, cuando Alejandro comprendió que su propia firma era el arma que había disparado contra el corazón de su familia, dejándolos en la absoluta desprotección. Lucía, al enterarse por una notificación en su teléfono de que Alejandro estaba en el pueblo, realizó una videollamada que él contestó con manos temblorosas y el rostro desencajado. En la pantalla, Lucía apareció impecable, con una copa de vino en la mano y una expresión de fastidio, restándole importancia a la escena de los ancianos sufriendo bajo el aguacero. No seas dramático, Alex. Es solo un terreno viejo que frenaba nuestro crecimiento. Les buscaremos un hotel de paso y mañana resolvemos, dijo ella con una indiferencia que provocó náuseas en Alejandro. Don Ernesto, al escuchar la voz de su nuera a través del altavoz del teléfono, dio un paso al frente con la poca fuerza que le quedaba, enfrentando a su hijo con una dignidad que ninguna fortuna podría comprar. No necesitamos tus hoteles de paso, ni la caridad de la mujer que te enseñó a avergonzarte de nosotros, Alejandro. Si esta casa ya no es nuestra, la calle nos recibirá con más honor. Sus palabras fueron como latigazos que desgarraron la fachada de éxito del empresario, revelando el vacío moral en el que se había convertido su vida en los últimos años. La lluvia seguía cayendo, borrando la distinción entre las lágrimas de doña Carmen y el agua del cielo, mientras los vecinos murmuraban sobre la crueldad del hijo que regresó solo para terminar de destruir a sus padres. La injusticia era palpable en cada caja de cartón mojada que contenía los recuerdos de una vida. El primer par de zapatos de Alejandro, sus diplomas escolares y las fotos de su graduación universitaria. Ver esos objetos sagrados tirados en la acera como si fueran basura inmobiliaria encendió una chispa de indignación en Alejandro que no había sentido en décadas de frialdad corporativa. El abogado Mena, impasible, recordó que los plazos legales habían expirado y que la fuerza pública tenía órdenes de asegurar que nadie volviera a ingresar a la propiedad por motivos de seguridad. El conflicto no era solo legal, era una guerra entre la eficiencia despiadada del capitalismo moderno y los valores ancestrales de gratitud y respeto que Alejandro había decidido ignorar. ¿Cómo puede un hombre dormir tranquilo en una cama de seda sabiendo que el colchón donde su madre descansaba ha sido arrojado a la calle por su propia orden? Esta pregunta martilleaba la cabeza de Alejandro mientras veía a doña Carmen intentar rescatar una pequeña imagen de la Virgen que se había caído al lodo durante el forcejeo del desalojo. Lucía, a través del teléfono, seguía presionando, argumentando que los inversores extranjeros estaban esperando la demolición para iniciar la construcción de la torre de lujo que llevaría el apellido familiar. La ironía era macabra. Alejandro iba a construir un monumento a su apellido sobre las cenizas de la dignidad de las personas que le dieron ese mismo nombre con tanto amor. La tensión aumentó cuando Rodrigo Mena llamó a los operarios de la maquinaria pesada que esperaba a la vuelta de la esquina, listos para comenzar la demolición apenas se diera la señal definitiva. Alejandro se interpuso entre la máquina y la puerta de su antigua casa, dándose cuenta de que estaba atrapado entre el monstruo que él mismo había creado y los padres que lo habían forjado. Lucía gritaba por el teléfono que se estaba comportando como un niño sentimental y que ese proyecto era la clave para su ascenso definitivo en el mundo de las finanzas globales. En ese momento, Alejandro miró a sus padres, dos,
figuras frágiles que parecían a punto de desvanecerse bajo la lluvia, y sintió un asco profundo por la mujer con la que compartía su vida. El abogado Mena, con su pragmatismo letal, le entregó a Alejandro una pluma para que firmara el acta de entrega definitiva de la posesión, un paso administrativo necesario para proceder con la destrucción inmediata del inmueble. Firma aquí, Alejandro, y terminemos con este espectáculo innecesario que solo daña tu imagen pública y la de la empresa ante los medios locales, dijo Rodrigo con una sonrisa gélida. Don Ernesto miró la pluma y luego a su hijo, esperando ver si el último rastro de humanidad en Alejandro había sobrevivido a la contaminación de la ambición y el poder desmedido. El silencio que siguió fue solo interrumpido por el trueno que retumbó en las montañas circundantes, subrayando la gravedad de la decisión que el protagonista estaba a punto de tomar. Doña Carmen, en un gesto de amor desesperado, se acercó a su hijo y le tocó la mejilla con su mano fría, diciéndole que no se preocupara, que ellos estarían bien siempre y cuando él fuera feliz. Esa falta de rencor por parte de su madre fue el golpe final para la resistencia emocional de Alejandro, quien se vio reflejado en el espejo de su propia ingratitud de manera brutal. El conflicto escaló a un nivel espiritual, donde la salvación del alma de Alejandro dependía de su capacidad para detener la maquinaria destructora que él mismo había puesto en marcha semanas atrás. La lluvia no daba tregua, inundando las zanjas que ya se habían empezado a cavar para los cimientos del nuevo edificio, simbolizando la destrucción de la historia familiar. Lucía, al ver que Alejandro dudaba, cambió de táctica y comenzó a amenazarlo con el divorcio y con revelar detalles de sus manejos financieros si no cumplía con el contrato establecido con los socios. Ella era el motor de la injusticia, una fuerza que no entendía de sentimientos y que veía a los suegros como obstáculos biológicos que debían ser eliminados del camino al progreso personal. Alejandro se dio cuenta de que su esposa nunca los había visto como seres humanos, sino como manchas en el currículum perfecto que ella quería proyectar ante la sociedad de la capital. La traición de Lucía no era solo contra los ancianos, sino contra la esencia misma de Alejandro, a quien había moldeado para ser un reflejo de su propia vacuidad y egoísmo. Los empleados de la empresa, que habían crecido en el pueblo y conocían a don Ernesto, bajaron la mirada avergonzados, cumpliendo órdenes, pero sintiendo el peso de la injusticia en cada acción que realizaban. Rodrigo Mena los presionaba para que terminaran de sacar las últimas pertenencias, gritándoles que el tiempo era dinero y que no les pagaba por tener sentimientos hacia un par de viejos tercos. Esta actitud provocó que algunos vecinos empezaran a gritar insultos desde sus ventanas, llamando a Alejandro mal hijo y traidor, palabras que resonaban en la calle vacía con una fuerza devastadora. El ambiente estaba cargado de una electricidad social que amenazaba con estallar en violencia física si alguien no detenía la locura que se estaba desarrollando frente a la casa. Alejandro miró el documento en manos del abogado y luego la pantalla del teléfono donde Lucía seguía despotricando contra la falta de visión de su marido en este momento crítico para la empresa. Cada palabra de Lucía era un clavo más en el ataúd de su matrimonio, pues Alejandro empezaba a verla como la verdadera antagonista de su vida, la persona que lo había alejado de su verdad. El conflicto se centraba ahora en el poder de una firma. La misma firma que los había dejado en la calle podía ser la que detuviera el desastre, pero el costo económico sería astronómico. Para un hombre que había definido su valor por el saldo de su cuenta bancaria, renunciar a millones de dólares por salvar una casa vieja era una decisión casi imposible. Don Ernesto se dio la vuelta y empezó:
a caminar bajo la lluvia, jalando a doña Carmen del brazo, queriendo alejarse de la presencia de un hijo que, para él, ya estaba muerto por dentro. «Vámonos, Carmen, aquí ya no hay nada que nos pertenezca, ni siquiera el hijo que creímos haber criado con tanto esfuerzo y sacrificio», dijo el anciano con una voz que se quebró al final. Ver a sus padres alejarse como fantasmas bajo la tormenta fue el catalizador que Alejandro necesitaba para reaccionar ante la injusticia que él mismo estaba orquestando por omisión y negligencia. El abogado intentó detenerlo, pero Alejandro lo apartó con una fuerza que sorprendió a todos, recuperando por un momento la energía del joven decidido que alguna vez fue. El conflicto escalaba hacia un punto de no retorno, donde el tiempo se agotaba antes de que las máquinas derribaran la primera pared de la casa de los Ramírez, borrando décadas de historia familiar. Lucía, desde la comodidad de su departamento de lujo, no dejaba de enviar mensajes de texto exigiendo que se terminara el desalojo de una vez por todas para no perder la inversión. El contraste entre la comodidad de la antagonista y el sufrimiento de los protagonistas creaba una tensión insoportable para el espectador que deseaba ver una redención inmediata para los ancianos maltratados. La lluvia arreciaba como si la naturaleza misma estuviera indignada por la falta de piedad de un hijo hacia quienes le dieron todo sin pedir nada a cambio. Rodrigo Mena insistió una vez más, recordándole a Alejandro las cláusulas de rescisión y las posibles demandas por incumplimiento de contrato que enfrentaría si decidía detener el proyecto en este momento tan avanzado. «Esto es negocios, Alejandro, no un drama de televisión. Firma el acta o prepárate para perder todo lo que has construido en la Ciudad de México», amenazó el abogado con voz sibilina. Alejandro miró sus manos, las mismas manos que doña Carmen solía besar cuando era niño, y sintió una repulsión total por el papel que estaba sosteniendo en ese instante de crisis moral. El conflicto se resumía en una elección fundamental: el éxito material frente a la integridad emocional, una decisión que marcaría el resto de sus días en este mundo. ¿Es posible recuperar la dignidad después de haber permitido que tus propios padres fueran tratados como extraños en su propia tierra por el bien de una cuenta bancaria? La respuesta parecía esquiva mientras la lluvia seguía martilleando el techo de lámina de la bodega donde habían arrumbado las maletas de los ancianos de manera provisional y descuidada. Doña Carmen miró por última vez hacia la ventana de su antigua cocina, donde todavía colgaban las cortinas que ella misma había cosido con tanto esmero hace ya muchos años de felicidad. Esa imagen de pérdida total fue el espejo en el que Alejandro vio reflejada la monstruosidad de su indiferencia, provocando un terremoto interno que amenazaba con derribar sus propias defensas psicológicas y sociales. El abogado Mena dio la señal a los policías para que alejaran a los ancianos del perímetro de seguridad, argumentando que su presencia era un riesgo para las operaciones de demolición inminentes de la vieja casona. Alejandro vio cómo un oficial tomaba a su madre por el brazo, no con violencia, pero sí con una firmeza que resultaba humillante para una mujer de su edad y de su bondad infinita. Ese contacto físico fue el límite que Alejandro no pudo tolerar, sintiendo que la sangre le hervía de una manera que los contratos y las leyes nunca podrían justificar ni explicar satisfactoriamente. El conflicto había llegado a su punto de máxima ebullición, donde la acción era la única salida posible para evitar una tragedia moral de proporciones épicas en el pueblo. Don Ernesto intentó resistirse, pero sus piernas flaquearon bajo el peso de la tristeza y la humedad, cayendo de rodillas sobre el pavimento frío mientras intentaba proteger a su esposa de la confusión reinante. Ver a su padre, el hombre que siempre fue su héroe y su ejemplo de fortaleza, arrodillado por la humillación provocada por su
propia empresa, fue el momento en que Alejandro despertó de su letargo. El conflicto ya no era una cuestión de números, sino de honor, una palabra que Alejandro había borrado de su vocabulario corporativo, pero que ahora gritaba desde lo más profundo de su ser herido. La lluvia, lejos de calmar la situación, parecía alimentar la tensión, convirtiendo la calle en un escenario de juicio público donde la sentencia estaba a punto de dictarse. Lucía, al ver la escena por la cámara del teléfono que seguía encendida, soltó una carcajada burlona, diciendo que los ancianos eran excelentes actores y que Alejandro no debía caer en ese chantaje emocional barato y anticuado. Esa risa fue la gota que derramó el vaso, revelando la verdadera naturaleza de la mujer que Alejandro había elegido como compañera de vida y socia en su ascenso al poder. Alejandro cerró la llamada bruscamente, dejando a Lucía hablando sola en su palacio de cristal, y se volvió hacia el abogado con una mirada que prometía una tormenta mucho más destructiva que la que caía del cielo. El establecimiento del conflicto estaba completo. El hijo se encontraba ahora solo contra el sistema que él mismo ayudó a construir para oprimir a los suyos. Cada segundo de demora era una agonía para doña Carmen, quien seguía protegiendo el álbum de fotos familiar como si en esas páginas residiera la única prueba de que alguna vez fueron una familia feliz. El conflicto se había ramificado en múltiples direcciones: la legal, la financiera, la matrimonial y sobre todo la filial, creando un nudo gordiano que solo una acción radical podría desatar finalmente. Los operarios de la demolición esperaban la orden final, con los motores de las excavadoras rugiendo como bestias hambrientas, listas para devorar los recuerdos de la infancia de Alejandro sin piedad alguna. El destino de la familia Ramírez pendía de un hilo de decisión, un momento de claridad en medio de la tormenta más oscura que habían enfrentado en toda su existencia compartida. Finalmente, Alejandro se dio cuenta de que el antagonista no era solo Lucía o el abogado Mena, sino la versión de sí mismo que había permitido que el éxito lo cegara hasta el punto de la crueldad absoluta. El establecimiento del conflicto termina con esta revelación interna, preparando el escenario para una escalada dramática donde Alejandro tendrá que luchar no solo contra el mundo, sino contra su propio pasado y sus propios errores. La escena se congela con Alejandro parado en medio del lodo, mirando a sus padres derrotados y a las máquinas de guerra corporativa listas para atacar la casa familiar. Es el inicio de una batalla por la redención, donde cada paso hacia adelante requerirá el sacrificio de todo lo que Alejandro creía que era importante en su vida. El primer golpe de realidad llegó de la mano de Teresa, la vecina de toda la vida, quien se acercó cojeando bajo un paraguas roto para encarar a Alejandro con la verdad que sus padres le ocultaron. Con la voz cargada de reproche, le reveló que don Ernesto y doña Carmen no solo estaban en la calle ese día, sino que ya habían pasado la noche anterior durmiendo en el suelo frío de su cochera. Alejandro sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia al imaginar a sus padres ancianos acurrucados entre herramientas y polvo, porque ya habían sido desalojados en silencio por los empleados de su propia incorporación. La humillación no era nueva, era una agonía que se había prolongado durante horas, mientras él dormía en sábanas de seda, ajeno al sufrimiento que su negligencia y la ambición de Lucía habían provocado en su propia sangre. Teresa no se detuvo ahí, pues sacó de su bolsillo una pequeña libreta donde doña Carmen anotaba los precios de las medicinas que ya no podía pagar para no pedirle más dinero a su hijo millonario. Alejandro leyó los números borrosos por la humedad y comprendió que sus transferencias mensuales, esas que él consideraba generosas, apenas cubrían una fracción de lo que la pareja necesitaba para vivir con un mínimo de decoro.
La vecina le explicó que los ancianos habían dejado de comer carne durante meses para poder pagar los intereses de una supuesta deuda legal que el abogado Mena les había inventado para presionarlos. Cada palabra de Teresa era una piedra que se sumaba al peso de la conciencia de Alejandro, derrumbando el pedestal de éxito sobre el cual se había refugiado para no mirar hacia atrás. Mientras procesaba esta revelación, un estruendo metálico rompió el aire. Uno de los operarios, siguiendo las órdenes impacientes de Rodrigo Mena, comenzó a derribar la barda perimetral del jardín donde Alejandro jugaba de niño. El sonido del concreto rompiéndose bajo la fuerza de la excavadora fue como si le estuvieran triturando los huesos, despertando un dolor visceral que lo sacó de su parálisis emocional de inmediato. Alejandro corrió hacia la máquina gritando que se detuvieran, pero el ruido del motor y la intensidad de la tormenta ahogaban sus órdenes, mientras el abogado sonreía desde la distancia con una calma insultante. La destrucción física de la casa simbolizaba la desaparición de los últimos vestigios de su identidad, una pérdida que el dinero de la capital nunca podría compensar, sin importar los millones involucrados. En medio del caos, Alejandro recibió una notificación en su teléfono que lo dejó sin aliento. El departamento de marketing de su empresa acababa de publicar el folleto digital del nuevo proyecto. Con un cinismo que solo Lucía podía orquestar, el complejo de edificios de lujo se promocionaba bajo el nombre de Residencial Ramírez, utilizando una foto de él sonriendo para vender exclusividad y estatus social. Ver su nombre y su rostro asociados a la destrucción del hogar de sus padres fue la segunda escalada de tensión, una bofetada de ironía que lo hizo sentir como el villano más despreciable de su propia historia. Lucía pretendía honrar el apellido Ramírez, construyendo sobre las ruinas de la dignidad de quienes realmente le dieron valor a ese nombre con su trabajo y su honestidad. La furia de Alejandro estalló cuando comprendió que su esposa había convertido su historia familiar en una marca comercial, vaciándola de cualquier significado humano para atraer a compradores que despreciarían a sus padres. Intentó llamar a la oficina para detener la publicación, pero se dio cuenta de que Lucía había cambiado las claves de acceso a los servidores principales, bloqueándolo de su propia empresa de manera temporal pero efectiva. Estaba siendo desplazado de su poder por la misma mujer que él había ayudado a empoderar, una traición profesional que se sumaba a la traición emocional que ya estaba consumiendo su alma bajo la lluvia. La escalada dramática alcanzó un punto crítico cuando se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo a sus padres, sino también el control del imperio que había construido sacrificando sus raíces. La tensión subió de nivel cuando un joven del pueblo se acercó a Alejandro mostrándole la pantalla de su celular, donde un video grabado minutos antes ya se estaba volviendo viral en las redes sociales locales. En las imágenes se veía el momento exacto en que doña Carmen lloraba mientras un empleado de la empresa le arrebataba una silla vieja de las manos para lanzarla al camión de mudanza. El video capturaba la frialdad de los hombres de 1900, Alejandro y la fragilidad de la anciana, provocando una ola de comentarios de odio y desprecio hacia el empresario que dejó a sus padres en la calle por dinero. La condena pública era instantánea y feroz, destruyendo en segundos la reputación de filántropo y hombre de familia que Alejandro había intentado cultivar con tanto esmero mediático. ¿Cómo se siente ser el hombre más odiado de tu propia tierra, el lugar donde alguna vez fuiste visto como la gran esperanza de la comunidad? Alejandro miró a su alrededor y solo encontró rostros llenos de desprecio, vecinos que lo conocían desde que era un niño y que ahora lo veían como un monstruo sin sentimientos. Rodrigo Mena aprovechó la confusión para ordenar que la excavadora golpeara la estructura principal.
provocando que un trozo del techo de la cocina se derrumbara con un estrépito que hizo gritar de terror a doña Carmen. Alejandro se lanzó hacia adelante, ignorando el peligro de los escombros, y se colocó frente a la pala mecánica en un acto desesperado por detener el avance de la destrucción que él mismo había autorizado. El operario detuvo la máquina a escasos centímetros de Alejandro, creando un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el golpeteo rítmico de la lluvia sobre el metal pesado de la excavadora. El abogado Mena se acercó furioso, recordándole a Alejandro que interferir con una obra civil autorizada era un delito y que los inversores no tolerarían un retraso por sentimentalismos de pueblo. Alejandro, con el traje empapado y los zapatos cubiertos de lodo, no se movió, sosteniéndole la mirada al abogado con una intensidad que reflejaba la recuperación de su voluntad perdida. En ese momento, el conflicto dejó de ser una disputa legal para convertirse en una confrontación física y moral entre la ética corporativa y el deber sagrado de un hijo. En este momento de máxima injusticia, ¿qué harías tú si vieras que el éxito que tanto buscaste está destruyendo a las personas que más amas? Déjanos tu comentario y dinos si crees que Alejandro merece una oportunidad de redención o si el daño ya es demasiado grande para ser reparado. Rodrigo Mena sacó su teléfono y amenazó con llamar a la policía estatal para que retiraran a Alejandro por la fuerza, argumentando que el director general no estaba en sus cabales y ponía en riesgo la seguridad. Lucía volvió a entrar en la videollamada, esta vez con una expresión de hielo, advirtiéndole a Alejandro que si no se quitaba de ahí, ella misma iniciaría los trámites para declararlo incapacitado mentalmente. La escalada dramática se volvió asfixiante, pues Alejandro se encontraba atrapado entre la espada de su esposa ambiciosa y la pared de su propia conciencia herida por la realidad. Los operarios, indecisos, miraban de un lado a otro, sin saber si obedecer al hombre que les pagaba o al abogado que tenía los documentos legales en la mano. Don Ernesto, viendo a su hijo arriesgar la vida frente a la máquina, se acercó lentamente, con el agua calándole los huesos, pero con una firmeza que sorprendió a todos los presentes en la calle. «Quítate de ahí, Alejandro. No quiero que tu muerte sea lo último que nos quites. Ya hemos perdido suficiente hoy», dijo el anciano con una voz que cortaba el aire como un cuchillo afilado. Alejandro sintió el peso de esas palabras, dándose cuenta de que para su padre, él ya era poco más que un extraño peligroso que solo traía desgracia a su hogar. La distancia emocional entre ellos era un abismo que la excavadora no podía rellenar, un vacío que solo la verdad y el arrepentimiento genuino podrían empezar a cerrar en algún momento lejano. La situación se agravó cuando una segunda excavadora llegó al lugar, enviada por Lucía para acelerar el proceso de demolición ante la resistencia inesperada de su marido en el sitio de la obra. El estruendo de los motores rugiendo en la calle estrecha creó una atmósfera de zona de guerra, donde los habitantes del pueblo empezaron a salir con palos y piedras para defender a los Ramírez. La tensión social estaba a punto de convertirse en un estallido de violencia comunitaria contra los empleados de la capital, quienes representaban todo lo que el pueblo odiaba del progreso insensible. Alejandro se dio cuenta de que su llegada no solo había destruido su familia, sino que estaba a punto de provocar una tragedia en toda la comunidad que lo vio crecer y formarse. Rodrigo Mena, al ver que la situación se salía de control, ordenó a los guardias de 1800 seguridad privada que formaran un cordón alrededor de las máquinas, empujando a los vecinos y a los ancianos para despejar el área de trabajo. Un guardia empujó con demasiada fuerza a don Ernesto, provocando que el anciano cayera de espaldas sobre un charco de agua estancada, lo que generó un grito de indignación
explosión colectiva que estremeció la calle. Alejandro perdió el control de sus impulsos y se abalanzó contra el guardia, desatando una breve pero intensa riña que terminó con él mismo en el suelo, manchado de barro y con el labio partido. La imagen del millonario peleando en el lodo como un animal herido era la culminación visual de su caída estrepitosa desde la cima del mundo empresarial. Doña Carmen corrió hacia su esposo, tratando de levantarlo mientras imploraba que dejaran de pelear, que ellos se irían sin protestar si eso significaba que nadie más saldría herido en esa tarde de perros. Su humildad y su deseo de paz, incluso en medio de la humillación más absoluta, sirvieron como un espejo cruel para la arrogancia de Alejandro y la frialdad de los abogados presentes. El contraste era insoportable, la pureza de corazón de la madre frente a la toxicidad de un sistema que valoraba más los metros cuadrados que la vida de un ser humano. Alejandro se levantó lentamente, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca, y miró a Rodrigo Mena con una determinación que el abogado nunca había visto en las juntas de consejo. «Lárgate de aquí, Rodrigo, y llévate tus máquinas, antes de que yo mismo me encargue de destruirlas con mis propias manos», sentenció Alejandro, con una voz profunda que acalló por un momento el ruido de la tormenta. El abogado se rió, recordándole que él no tenía autoridad para cancelar un proyecto que ya tenía compromisos contractuales con bancos internacionales y socios de alto calibre político. Lucía, a través del teléfono que alguien más sostenía, gritaba que Alejandro estaba destruyendo su futuro y que nunca le perdonaría esta debilidad que ella consideraba una traición imperdonable. La presión aumentaba desde todos los frentes, creando un nudo de conflictos que parecía imposible de desatar sin que alguien perdiera absolutamente todo en el proceso de resolución. La escalada continuó cuando llegó un camión de la empresa eléctrica para cortar el suministro de la calle, una medida de presión extrema coordinada por Lucía para obligar a los vecinos a dispersarse y dejar de apoyar a los ancianos. La oscuridad empezó a caer sobre el pueblo, apenas iluminada por los faros de las máquinas y los relámpagos que seguían cruzando el cielo con una frecuencia aterradora y premonitoria. En esa penumbra, los rostros de los padres de Alejandro parecían sombras del pasado, recordatorios vivientes de una vida que él había intentado enterrar bajo capas de cemento y ambición desmedida. El aislamiento del pueblo se volvió total, cortando las comunicaciones y dejando a Alejandro solo frente a las consecuencias de sus actos y de sus omisiones más graves. Un elemento sensorial que intensificó la escena fue el olor a tierra mojada mezclado con el combustible de las máquinas, una combinación que a Alejandro le recordaba a las excavaciones de sus grandes proyectos inmobiliarios. Pero esta vez el olor no olía a progreso ni a éxito, sino a profanación, a la destrucción de un santuario personal que nunca debió ser tocado por la mano de la codicia corporativa. Las máquinas avanzaron 1 metro más, triturando el jardín de rosas que doña Carmen había cuidado con tanto amor durante décadas, dejando solo tallos rotos y pétalos aplastados en el lodo negro. Ver el trabajo de años de su madre destruido en segundos por una cuchilla de acero fue el momento en que el corazón de Alejandro terminó de romperse por completo. La escalada dramática llegó a su pico cuando el abogado Mena presentó un documento de desahucio por peligro de derrumbe, una mentira legal fabricada para acelerar la demolición sin necesidad de esperar los plazos normales de la justicia. Alejandro sabía que la casa era sólida, que sus muros de piedra podían aguantar 100 años más, pero comprendió que el sistema legal que él tanto admiraba podía ser usado para crear realidades falsas a conveniencia. Rodrigo Mena le advirtió que si seguía resistiéndose, llamaría al fiscal de distrito, quien era un amigo cercano de Lucía, para presentar cargos por obstrucción de la justicia y desacato a la autoridad.
autoridad judicial. La red de corrupción y poder que Alejandro había ayudado a tejer ahora se cerraba alrededor de su propio cuello, amenazando con asfixiarlo definitivamente. Don Ernesto, agotado y empapado, se sentó en una de las cajas de cartón que contenía sus herramientas de carpintería, mirando al vacío con una expresión de derrota que dolió más que cualquier golpe físico. Había perdido la voluntad de luchar, aceptando que el mundo moderno no tenía lugar para hombres como él, que creían en la palabra dada y en el valor del esfuerzo honesto y sencillo. Esa imagen de su padre derrotado fue el catalizador final para que Alejandro tomara una decisión que cambiaría el curso de la historia, una acción que desafiaría toda lógica empresarial conocida. Se dio cuenta de que no podía luchar contra el sistema usando las mismas reglas del sistema. Tenía que romper las reglas por completo para salvar lo que quedaba de su alma. La lluvia arreció todavía más, convirtiendo la calle en un río de lodo que amenazaba con arrastrar las pocas pertenencias que los ancianos habían logrado rescatar antes de que las máquinas llegaran a la puerta. Alejandro vio cómo el álbum de fotos que su madre protegía se le resbalaba de las manos, cayendo en una corriente de agua sucia que amenazaba con borrar para siempre las imágenes de su infancia. Se lanzó al suelo para rescatarlo, enterrando sus manos de millonario en el fango para salvar los recuerdos que antes despreciaba por considerarlos de gente pobre y sin aspiraciones de grandeza. Al recuperar el álbum, miró la foto de su primer día de clases, donde sus padres sonreían con orgullo a pesar de sus ropas humildes y sus rostros cansados. Esa fotografía fue la prueba definitiva de que el éxito de Alejandro era una construcción hueca, un edificio sin cimientos que se desmoronaba ante la primera tormenta verdadera de su vida personal y profesional. Miró a Lucía en la pantalla, quien seguía exigiendo que limpiara el desorden y regresara a la capital para atender a los inversionistas que llegaban de Europa esa misma noche de lluvia. Alejandro cerró los ojos por un segundo, escuchando los latidos de su corazón por encima del estruendo de los motores y los gritos de la multitud indignada que rodeaba la propiedad. Comprendió que su vida en la capital era una prisión de cristal y que la verdadera libertad estaba en ese pueblo, defendiendo lo que era justo y sagrado para él. La tercera escalada de tensión ocurrió cuando el jefe de obra, presionado por Rodrigo Mena, dio la señal para que la excavadora principal derribara la columna que sostenía el porche de entrada de la vieja casona familiar. Un crujido espantoso llenó la calle mientras la madera y la piedra cedían ante la fuerza hidráulica, provocando que doña Carmen cayera de rodillas, tapándose los oídos para no escuchar la muerte de su hogar. Alejandro sintió que algo dentro de él también se rompía, una barrera de orgullo y vanidad que lo había mantenido alejado de la realidad durante demasiado tiempo de su vida adulta. Ya no era el gran empresario, era simplemente un hijo que veía cómo asesinaban los recuerdos de su madre frente a sus propios ojos llenos de lágrimas. El abogado Mena, creyendo que finalmente había ganado la batalla moral, le dio una palmadita en el hombro a Alejandro y le sugirió que se fuera a secar al auto mientras ellos terminaban el trabajo sucio. Mañana serás un hombre más rico, Alejandro, y esto será solo una anécdota que contarás entre copas de coñac en el Club de Industriales de la Ciudad de México. Le gentleman, dijo con una sonrisa cínica. Alejandro lo miró con un desprecio tan absoluto que el abogado retrocedió un paso, dándose cuenta de que el hombre que tenía enfrente ya no era el socio dócil y ambicioso que conocía. La escalada dramática estaba completa, dejando el escenario listo para un punto de virada que nadie en esa calle mojada podía prever en ese momento de oscuridad. Finalmente, Alejandro se acercó a su madre, la levantó del suelo con una ternura que no había mostrado en años y le pidió:
perdón en un susurro que solo ella pudo escuchar en medio del estruendo de la tormenta. Le entregó el álbum de fotos, rescatado del lodo, y se volvió hacia la multitud de vecinos, levantando las manos para pedir silencio y atención antes de dar el siguiente paso decisivo. La tensión era insoportable, con los motores de las excavadoras vibrando en el suelo y los rayos iluminando intermitentemente la escena de desolación y lucha familiar que se desarrollaba en el pueblo. El destino de la casa, Ramírez y el futuro de Alejandro estaban a punto de dar un giro radical que dejaría a todos los presentes sin palabras de asombro. La escalada termina con este momento de comunión dolorosa entre madre e hijo, mientras el antagonista, Rodrigo Mena, prepara el último ataque legal para borrar la casa del mapa de una vez por todas. La lluvia sigue cayendo, incansable, como un juez que espera la sentencia final para limpiar la suciedad de una traición que ha durado demasiado tiempo en la oscuridad de la ambición. El público siente la injusticia en lo más profundo de su ser, deseando que el clímax traiga la justicia que los ancianos merecen después de tanto sufrimiento injustificado. Alejandro está listo para la batalla final, una que no se librará con contratos, sino con la verdad y el valor de quien ya no tiene nada que perder. El momento que cambió el destino de esta tragedia no fue un discurso legal ni un cheque millonario, sino el gesto valiente de Teresa, la vecina, quien se abrió paso entre la multitud sosteniendo su teléfono celular como si fuera un arma cargada de verdad. Con las manos temblorosas, pero la voz firme, gritó que el mundo entero debía ver lo que estaba pasando en esa calle, revelando que había grabado cada segundo desde que la primera patrulla llegó al lugar. No era solo una grabación de la demolición, era un testimonio visual del desprecio con el que Rodrigo Mena y los hombres de la empresa trataron a los ancianos antes de que Alejandro apareciera en escena. Teresa pulsó reproducir y el sonido de la voz quebrada de doña Carmen inundó el espacio, deteniendo por un instante el rugido de las máquinas y el murmullo de la lluvia incesante. En la pantalla del teléfono que Alejandro tomó con manos febriles, se veía a doña Carmen de rodillas frente a la puerta cerrada, suplicando a los operarios un minuto más para sacar las cenizas de sus padres y el álbum de bodas. Lo que destrozó el corazón de Alejandro fue escuchar a su madre decir con una dulzura que cortaba como vidrio: nosotros dimos todo por él, le dimos cada gota de nuestra vida para que fuera un gran hombre, y lo volveríamos a hacer aunque nos deje en la calle. Esa frase, pronunciada en el momento de mayor humillación, fue el relámpago que iluminó la oscuridad del alma de Alejandro, mostrándole la monstruosidad de su propia indiferencia ante un amor tan puro y desinteresado. El video era la prueba irrefutable de que sus padres nunca lo culparon, sino que lo amaron incluso cuando él se convirtió en su verdugo indirecto. Mientras Alejandro veía el video, un segundo elemento de virada surgió de entre los documentos que habían caído al lodo durante la riña, un folder sellado que Rodrigo Mena intentaba ocultar desesperadamente con el pie. Alejandro lo arrebató del suelo y descubrió que contenía la revocación del fideicomiso, un documento que sus padres habían firmado engañados, creyendo que era un seguro de salud organizado por su hijo. En realidad, el documento transfería la propiedad total a una empresa fantasma controlada exclusivamente por Lucía y Rodrigo, dejando a Alejandro fuera de la toma de decisiones legales sobre ese terreno específico. La revelación fue un golpe maestro. Su esposa y su abogado no solo estaban destruyendo a sus padres, sino que estaban robándole a él mismo bajo sus propias narices corporativas. La traición de Lucía quedó expuesta en toda su crudeza cuando Alejandro leyó los correos impresos donde ella ordenaba explícitamente acelerar el desalojo antes de que Alejandro despierte de su nostalgia de pueblo. El punto de virada fue total. El protagonista comprendió que él también era una víctima de la ambición que él mismo había alimentado en su hogar en la capital.
El poder que creía tener sobre su empresa era un espejismo, una máscara que Lucía y Rodrigo utilizaban para ejecutar sus planes más oscuros sin ensuciarse las manos directamente en los juzgados. Miró a Rodrigo Mena, quien ahora palidecía bajo la lluvia, dándose cuenta de que el juego de sombras había terminado y que la verdad estaba flotando en el agua sucia de la calle. Alejandro se volvió hacia sus padres con una mirada que ya no pertenecía al empresario arrogante, sino al niño que alguna vez buscó protección en sus brazos durante las tormentas de verano. El video de Teresa seguía reproduciéndose y la imagen de su madre defendiendo su nombre ante los extraños que la humillaban fue el catalizador de una transformación interna irreversible y poderosa. Ya no importaban los contratos, ni los socios extranjeros, ni la amenaza de divorcio que Lucía seguía gritando a través de la pantalla del celular que yacía olvidado en el lodo. El punto de virada marcó el fin de la sumisión de Alejandro ante el estatus social, rompiendo las cadenas de la vergüenza que lo habían mantenido alejado de su verdadera esencia familiar. Con el folder de la traición en una mano y el teléfono de Teresa en la otra, Alejandro se subió a la oruga de la excavadora principal, convirtiéndose en el centro de atención de todo el pueblo. Desde esa posición elevada, ordenó el cese inmediato de todas las actividades, declarando que el proyecto residencial Ramírez estaba oficialmente cancelado por fraude procesal y falta de ética profesional básica. Rodrigo Mena intentó protestar, alegando que Alejandro no tenía la capacidad legal en ese momento, pero el empresario le mostró el video y los documentos del fraude a la cámara de seguridad de la patrulla. Fue un momento de justicia poética, donde la tecnología que Lucía usaba para controlar a su marido se convirtió en la herramienta de su propia caída pública y legal. Los vecinos, al ver que Alejandro finalmente tomaba partido por su sangre, comenzaron a vitorear, creando un ambiente de victoria moral que contrastaba con la desolación de minutos antes bajo la lluvia. Doña Carmen miró a su hijo con esperanza recuperada, viendo en sus ojos la chispa de bondad que creía perdida para siempre en los rascacielos de la gran ciudad de cristal. Alejandro no solo estaba deteniendo una demolición, estaba desmantelando la estructura de mentiras que había gobernado su vida durante la última década de supuesta prosperidad material. La virada narrativa fue un terremoto que sacudió los cimientos de su matrimonio y de su carrera, pero que le devolvió la solidez de sus raíces más profundas y honestas. El abogado Mena, al verse descubierto, intentó huir en su auto de lujo, pero la multitud de vecinos bloqueó el paso, exigiendo que respondiera por el engaño y el maltrato hacia los ancianos de la comunidad. Alejandro bajó de la máquina y se acercó a Rodrigo, arrebatándole las llaves de la casa que el abogado guardaba celosamente en su bolsillo como un trofeo de guerra inmobiliaria. El poder había cambiado de manos en un instante de claridad épica, devolviendo la soberanía de aquel espacio a quienes lo habían construido con sudor y amor durante 40 años. El punto de virada cerró con Alejandro sosteniendo las llaves frente a su padre, un gesto simbólico que marcaba el inicio del fin de la pesadilla para la familia Ramírez. Lucía, al otro lado de la línea, comenzó a llorar y a pedir perdón, intentando manipular nuevamente los sentimientos de Alejandro con promesas de arreglar todo en la capital y culpar únicamente al abogado. Pero Alejandro ya no escuchaba. Simplemente cerró el teléfono y lo lanzó contra una de las máquinas, simbolizando su ruptura definitiva con la mujer que lo había incitado a despreciar sus propios orígenes humildes. El silencio que siguió al estruendo del teléfono rompiéndose fue la melodía más dulce que Alejandro había escuchado en años, el sonido de su propia liberación espiritual y emocional. Estaba solo, herido y posiblemente arruinado económicamente, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía un hombre digno de llevar el apellido de su padre. Este giro de los acontecimientos preparó el terreno para el clímax, donde la verdad no solo sería conocida por Alejandro,
sino que sería impuesta como una ley sagrada sobre aquellos que intentaron pisotearla. La lluvia empezó a amainar, como si el cielo también reconociera que el conflicto había encontrado su cauce de justicia después de tanta turbulencia y dolor innecesario. Los operarios de la empresa, ahora bajo las órdenes directas y renovadas de un Alejandro transformado, empezaron a bajar de las máquinas y a ofrecer su ayuda para recoger las cajas mojadas de los ancianos. La transformación del entorno reflejaba la transformación del protagonista, quien ya no buscaba el aplauso de los inversionistas, sino el perdón de los seres que más lo amaban en el mundo. La virada terminó con una imagen poderosa. Alejandro parado frente a la puerta de su antigua casa, con las llaves en la mano y la frente en alto, listo para enfrentar las consecuencias de su rebelión contra el sistema que él mismo integraba. La verdad había salido a la luz gracias a la valentía de una vecina y al amor incondicional de una madre que se negó a odiar a su hijo a pesar de todo el daño recibido. Ahora, el escenario estaba listo para el clímax final, donde la confrontación cara a cara con la injusticia traería la catarsis que el espectador tanto anhelaba desde el inicio de la historia. La redención estaba al alcance de la mano, pero el precio todavía debía ser pagado con acciones contundentes que borraran la mancha del pasado. El estruendo de la lluvia parecía detenerse ante el silencio sepulcral que Alejandro impuso con su presencia frente a la excavadora principal, ahora apagada. Con una determinación que nunca mostró en ninguna junta de negocios, llamó a la Policía Federal y al fiscal general, utilizando los últimos restos de su influencia para denunciar el fraude inmobiliario de su propia esposa y su abogado. No fue una llamada discreta. Puso el altavoz para que todos en la calle escucharan cómo renunciaba a su inmunidad corporativa y entregaba las pruebas del engaño que Lucía y Rodrigo habían tejido. La verdad estalló como una bomba en medio del lodo, revelando que el desahucio no solo era cruel, sino ilegal, basado en firmas falsificadas y manipulación de documentos oficiales. Rodrigo Mena intentó retroceder, pero Alejandro lo sujetó por la solapa del traje caro, obligándolo a mirar a doña Carmen directamente a los ojos mientras la policía local rodeaba el perímetro. Fue el momento de mayor impacto emocional cuando el poderoso abogado, que minutos antes se burlaba de la pobreza de Mindos o los ancianos, temblaba de miedo ante la furia de un hijo recuperado. Alejandro no usó la violencia física, sino la fuerza de la verdad, exigiendo que el abogado confesara frente a la multitud quién había dado la orden de sacar a los ancianos durante la tormenta. Entre balbuceos y excusas cobardes, Mena admitió que todo fue un plan diseñado por Lucía para limpiar el historial social de Alejandro antes de su ascenso a la política nacional. En ese instante, Alejandro se arrodilló lentamente en el fango frente a sus padres, ignorando que su traje de miles de dólares se arruinaba por completo en el agua sucia de la calle. Ante el asombro de los vecinos y la mirada incrédula de los operarios, el millonario bajó la cabeza y con la voz entrecortada por un sollozo contenido, pidió perdón públicamente por su ceguera y su soberbia. No soy digno de ser su hijo, pero hoy juro que nadie volverá a tocar un solo ladrillo de este hogar mientras yo respire, declaró con una solemnidad que electrizó el ambiente. El clímax alcanzó su punto más alto cuando don Ernesto, con las manos temblorosas, colocó una mano sobre la cabeza de su hijo, otorgándole una redención que el dinero nunca podría comprar. La justicia divina y terrenal se alinearon cuando llegó la orden judicial vía electrónica, ordenando la detención inmediata de Rodrigo Mena por fraude, falsificación y maltrato a personas de la tercera edad. Los mismos guardias que antes empujaban a los ancianos ahora esposaban al abogado, llevándoselo bajo la misma lluvia que él había usado como aliada para su crueldad administrativa. Alejandro tomó el teléfono de uno de los oficiales y realizó una última llamada a Lucía, quien esperaba noticias del éxito del desalojo desde su lujoso penthouse en la capital. Con una frialdad quirúrgica, le informó que su matrimonio estaba terminado, que la empresa entraría
terminaría en auditoría total y que los abogados criminalistas ya iban en camino a buscarla por complicidad en el fraude. El clímax visual fue inolvidable. Alejandro, empapado y sucio, ayudando a su padre a levantarse y caminando juntos hacia la puerta de la casa, mientras los vecinos aplaudían con lágrimas en los ojos. No había rastro del empresario arrogante, solo quedaba un hombre que había recuperado su alma en el lugar donde más la había despreciado por años de estúpida vanidad. Doña Carmen, con el álbum de fotos rescatado contra su pecho, entró primero al porche, tocando las paredes con una devoción que recordaba a un santuario recuperado de las manos de los infieles. La casa, aunque herida en su fachada por la maquinaria, se sentía más sólida que nunca porque sus cimientos ahora estaban hechos de perdón y de verdad absoluta. La tensión se transformó en una catarsis colectiva cuando Alejandro ordenó a los operarios de la empresa que, en lugar de demoler, usaran sus herramientas para asegurar la estructura y tapar los agujeros de la barda. Los trabajadores, que también eran padres e hijos del pueblo, trabajaron con una energía renovada, sintiendo que finalmente estaban haciendo algo correcto bajo el liderazgo de un hombre transformado. El clímax emocional se sintió en cada martillazo que reconstruía lo dañado, borrando el eco de la destrucción que había amenazado con borrar la historia de los Ramírez para siempre. La lluvia, que antes era un verdugo, ahora parecía lavar las manchas de la traición, dejando el aire limpio de la toxicidad que Lucía y Mena habían traído al pueblo. Rodrigo Mena gritaba amenazas desde la patrulla, pero nadie lo escuchaba. Su voz era solo un ruido insignificante comparado con la fuerza de la reconciliación familiar que se celebraba en la acera de enfrente. Alejandro se dio cuenta de que su verdadera fortuna no estaba en las acciones de la bolsa, sino en la capacidad de mirar a su padre a los ojos sin sentir que le debía el alma. El enfrentamiento final no fue contra las máquinas, sino contra la versión de sí mismo que había permitido que el éxito lo deshumanizara hasta el punto de la crueldad involuntaria. La verdad había salido a la luz y, al hacerlo, había quemado todas las mentiras que sostenían su vida artificial en la Ciudad de México. ¿Qué valor tiene el éxito si para alcanzarlo tienes que pisotear el corazón de quienes te enseñaron a dar tus primeros pasos en este mundo difícil? Esta pregunta encontraba su respuesta en la imagen de Alejandro cargando las cajas mojadas de su madre, devolviéndolas a la sala de la casa con un respeto que rayaba en lo sagrado. Cada objeto que regresaba a su lugar era una pieza del rompecabezas de su identidad que volvía a encajar, reconstruyendo al hombre que el dinero casi logra destruir por completo. La sensación de alivio emocional era tan potente que incluso los oficiales de policía bajaron sus armas y se quitaron las gorras en señal de respeto ante la escena. Doña Carmen se acercó a la cocina y, a pesar de que no había luz ni gas, encontró la fuerza para abrazar a su hijo con una intensidad que borró años de soledad y llamadas frías. En ese abrazo, Alejandro comprendió que el perdón de una madre es el único lujo que realmente vale la pena conservar en esta vida llena de espejismos de grandeza. El clímax cerró con la imagen de la familia unida dentro de su hogar, mientras afuera las excavadoras eran retiradas por los mismos empleados que antes las operaban con desgana y tristeza. La batalla había terminado, y aunque las cicatrices legales y financieras serían profundas, la integridad de los Ramírez permanecía intacta como la piedra de las montañas. La justicia se manifestó no solo en las esposas puestas a los culpables, sino en la restauración del honor de un apellido que había sido usado para el mal y ahora servía para la redención. Alejandro sabía que el camino de regreso sería largo, que enfrentaría juicios y la pérdida de gran parte de su fortuna material, pero nada de eso le importaba ahora. Tenía de vuelta a sus padres
tenía su dignidad y tenía la paz, que solo se encuentra cuando se hace lo correcto, sin importar el costo económico o social. La tormenta empezaba a retirarse hacia el horizonte, dejando tras de sí un pueblo que había sido testigo del mayor acto de justicia moral en su historia reciente. Finalmente, el clímax culminó con Alejandro sentado en el suelo de la sala vacía, rodeado de sus padres, comprendiendo que la verdadera riqueza es tener un lugar a donde volver y personas que te amen sin condiciones. La sombra de Lucía y de su ambición se desvanecía en la oscuridad del camino, mientras la luz de la verdad empezaba a brillar con una fuerza que ninguna estructura de cristal podría jamás igualar. El espectador, al ver esta resolución, siente la catarsis de saber que los villanos han caído y que el amor filial ha triunfado sobre la codicia más despiadada del mundo moderno. La historia de los Ramírez se convertía así en una leyenda local sobre la importancia de las raíces y el poder sagrado de la gratitud familiar. Semanas después de aquella tormenta que casi borra su pasado, Alejandro regresó al pueblo, pero esta vez no lo hizo en un auto deportivo ni vistiendo sedas extranjeras, sino con la sencillez de quien ha encontrado su verdadero camino. La antigua casona ya no lucía las heridas del desalojo. Por el contrario, resplandecía con una nueva capa de pintura blanca y vigas de madera reforzadas que Alejandro mismo ayudó a colocar bajo la guía experta de su padre. Legalmente, el inmueble volvió a manos de don Ernesto y doña Carmen de forma vitalicia e inalienable, asegurando que ningún contrato futuro pudiera jamás amenazar la paz de su vejez. Alejandro desmanteló el residencial Ramírez y en su lugar utilizó los cimientos ya excavados para crear un centro comunitario gratuito donde los ancianos del pueblo reciben atención médica y apoyo legal constante. La reparación fue más allá de lo material, pues Alejandro rompió definitivamente con el mundo de apariencias que Lucía representaba, enfrentando un divorcio complejo, pero necesario para recuperar su libertad moral. Lucía y el abogado Rodrigo Mena enfrentan ahora cargos criminales por fraude y asociación delictuosa, viendo cómo sus imperios de papel se desmoronan mientras la reputación de Alejandro renace desde la honestidad más absoluta. El millonario ya no busca las portadas de revistas de lujo, sino que prefiere pasar los fines de semana en el patio de su infancia, escuchando las historias de don Ernesto sobre los tiempos en que la mercería era el alma de la calle. El éxito ha cobrado un nuevo significado para él. Ya no se mide por la altura de los edificios que construye, sino por la profundidad de los lazos que ha logrado sanar con su propia sangre. Doña Carmen camina ahora por el jardín recuperado, cuidando unas nuevas rosas que simbolizan la esperanza que floreció después de la tragedia, sabiendo que su hijo finalmente ha vuelto a casa de verdad. Cada mañana, Alejandro se sienta en la mesa de madera de la cocina, la misma que fue rescatada del lodo, para disfrutar del café que su madre prepara con ese aroma a hogar que ninguna cafetería de lujo pudo igualar jamás. La dignidad de la familia Ramírez ha sido restaurada ante los ojos de toda la comunidad, que ahora ve en Alejandro a un hombre que tuvo el valor de reconocer sus errores y sacrificar su estatus por lo que es sagrado. La última imagen del guión nos muestra a Alejandro cerrando su computadora de trabajo para prestar atención a una anécdota sencilla de su padre, demostrando que su prioridad ha cambiado por completo. La paz que reina en la casa es un contraste absoluto con el caos de la gran ciudad, y Alejandro ha decidido trasladar su oficina principal al pueblo para fomentar el empleo local y estar cerca de quienes más lo necesitan. Don Ernesto, con su orgullo intacto pero su corazón más ligero, ha vuelto a usar sus herramientas de carpintería para fabricar muebles que Alejandro dona a las familias más pobres de la región montañosa. Esta colaboración entre padre e hijo ha cerrado las grietas emocionales que el dinero abrió años atrás, creando un puente de respeto mutuo que parece indestructible ante cualquier futura adversidad económica. La riqueza que ahora posee
Alejandro no se guarda en bancos suizos, sino en la sonrisa tranquila de sus padres mientras ven caer la tarde desde el porche de su propia casa recuperada. Las consecuencias para los antagonistas fueron severas y satisfactorias, pues el sistema judicial que tanto manipularon terminó por devorarlos en una celda fría, lejos del lujo que compraron con la miseria de otros seres humanos. Lucía perdió el acceso a las cuentas que tanto protegía, descubriendo que el poder sin afecto es una cárcel de oro donde nadie te visita cuando las luces del éxito se apagan definitivamente. Mientras tanto, en el pueblo, la historia de la redención de Alejandro se cuenta en las escuelas como una lección sobre los peligros de olvidar las raíces y la importancia de la gratitud infinita. La moral de la historia es clara. La verdadera pobreza es aquella que habita en un corazón que desprecia su origen por un poco de reconocimiento social y aplausos vacíos. Alejandro aprendió que pedir perdón es el acto de valentía más grande que un hombre puede realizar, y que las lágrimas derramadas bajo la lluvia fueron el agua necesaria para limpiar su visión de la vida. Ya no siente vergüenza de haber sido el hijo de unos tenderos. Ahora presume con orgullo las manos callosas de su padre y la sabiduría sencilla de su madre en cada conversación que tiene. El centro comunitario Los Abuelos Ramírez se ha convertido en un referente de justicia social, financiado íntegramente por los ahorros que Alejandro rescató de sus inversiones personales antes de abandonar la capital. La vida le dio una segunda oportunidad y él decidió no desperdiciarla, convirtiéndose en el protector de aquellos que antes pretendía ignorar para encajar en una élite sin alma. Doña Carmen ya no tiene que preocuparse por el precio de sus medicinas, pero lo que más valora es que su hijo ahora contesta el teléfono siempre a la primera llamada, sin excusas de reuniones o viajes de negocios. La comunicación fluye como un río tranquilo, y las Navidades ya no se celebran en barcos lejanos, sino en la sala de la casa, con vecinos, música local y el calor de una chimenea encendida. La justicia restaurativa ha transformado no solo a una familia, sino a todo un pueblo que ahora cree que la bondad puede triunfar incluso sobre la maquinaria más poderosa del egoísmo corporativo. Alejandro mira hacia atrás y ve al hombre que era bajo la lluvia como a un extraño que tuvo la suerte de ser rescatado por el amor de una madre. El desvío que tomó la vida de Alejandro hacia la ambición desmedida ha sido corregido, dejando una lección profunda sobre la fragilidad del éxito material cuando se construye sobre el sacrificio no reconocido de los padres. El sol brilla ahora con una luz cálida sobre el pueblo, secando para siempre los rastros de aquel lodo que amenazó con sepultar la historia de los Ramírez bajo toneladas de cemento y olvido. Don Ernesto y doña Carmen pueden dormir tranquilos, sabiendo que el nombre que le dieron a su hijo vuelve a ser sinónimo de honor, lealtad y amor incondicional en toda la región. El cierre moral es completo, devolviendo a cada personaje lo que sembró: soledad para los ambiciosos y plenitud para aquellos que supieron perdonar y volver a empezar de nuevo. La última escena nos muestra a Alejandro caminando por la plaza principal, saludando a Teresa con respeto y agradecimiento, reconociendo que su video fue la llave que abrió la celda de su propia ceguera mental y espiritual. Se detiene frente a la iglesia y agradece en silencio por haber llegado a tiempo para evitar la destrucción total de su esencia humana y de su legado familiar más preciado. El guión termina con un plano amplio del pueblo entre las montañas, un lugar pequeño en el mapa, pero inmenso en Minocento. Su capacidad de sanar a un hijo pródigo que casi se pierde en el camino. La renovación es total y el aire que se respira es de una libertad que no se puede comprar con ninguna moneda del mundo, solo con la verdad. ¿Qué harías tú hoy mismo para demostrarle a tus padres que sus sacrificios no han sido en vano antes de que el tiempo o la ambición te alejen de ellos para siempre?
Esta reflexión queda en el aire mientras los créditos comienzan a subir, dejando al espectador con un nudo en la garganta y una necesidad urgente de llamar a casa y decir un te amo. La historia de Alejandro Ramírez es un recordatorio de que nunca es tarde para bajarse del pedestal del ego y arrodillarse ante quienes nos dieron la vida con tanto amor y esfuerzo. La redención es posible para todos, siempre y cuando estemos dispuestos a mojar nuestros trajes caros en el lodo de la realidad para rescatar lo que verdaderamente importa. ¿Qué te ha parecido la transformación de Alejandro y el destino de sus padres? Te invitamos a compartir tu opinión en los comentarios y a decirnos qué harías tú en una situación similar. Tu reflexión es el cierre perfecto para esta historia de amor y justicia familiar.